Muy bien, hermanos, en esta mañana seguimos con nuestro estudio de 1 Tesalonicenses 5, así que les invito a abrir sus Biblias a este capítulo de la epístola de Pablo a los tesalonicenses, la primera epístola. Para introducirnos otra vez al tema del discernimiento espiritual que comenzamos a examinar hace un par de semanas atrás, vamos a leer una vez más los versículos 16 al 22. Una serie de exhortaciones del apóstol Pablo a los creyentes, a nosotros, como hijos de Dios, a la iglesia. 1 Tesalonicenses 5, versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Al terminar la epístola, Pablo está haciendo una corta lista de principios cardinales para la vida cristiana. Y en los versículos 21 y 22 el apóstol nos exhorta ahora a tener discernimiento espiritual. En otras palabras, tener la capacidad de distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero, lo que es verdad y lo que es error, distinguir entre lo bueno y lo malo. Y la vida cristiana obviamente es una disciplina. Es difícil ser cristiano, como la Biblia lo manda. Es una disciplina que demanda precisión en nuestra doctrina, en nuestro pensamiento, en nuestra manera de pensar y precisión también en nuestra conducta, de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a lo que pensamos. No es un llamado a pensar y actuar de acuerdo a lo que nos parece. La palabra de Dios es verdad absoluta y específica en cuanto a sus demandas. No podemos vivir como queremos. Más, el Señor nos dijo que ya somos sus esclavos. Dice, no sabéis, dice Pablo, que el Espíritu Santo está en vuestro cuerpo y que no sois vuestros. Otra manera de decir, ya no nos pertenecemos a Dios. Por lo tanto, debemos vivir según lo que Dios nos enseña en su palabra. Dios no cambia, su verdad no cambia. La doctrina que Él ha revelado en su palabra para con la iglesia no cambia. No hay valores que varían con una cultura u otra. El tiempo en que vivimos, la ley moral de Dios es la misma hoy, ayer y por los siglos. La sociedad moderna se autodenomina progresiva o progresista, como quieran ponerle ahí. Porque no cree en una moralidad arcaica, antigua, de generaciones pasadas. Y esta generación, esta nueva sociedad, la sociedad moderna contemporánea, está abierta y promueve una nueva manera de pensar, una nueva moralidad. Pero no hay nueva moralidad. La moralidad no cambia según la sociedad. Dios ha establecido lo que es moral, lo que es justo, lo que es verdad y aquello que no lo es. Es doloroso realmente cuando escuchamos declaraciones como la que leí de un líder cristiano denominacional que decía, si no cambiamos nuestros valores morales para acomodarlos a la sociedad en que vivimos, vamos a perder a todos nuestros miembros. Como decir que si obedecemos a lo que Dios estrictamente nos dice en su palabra, el hombre moderno ya no puede tolerar eso. ¿Pero qué es eso? ¿Vamos a cambiar lo que Dios dice para ajustarnos a lo que la sociedad moderna considera apropiado o políticamente correcto, que es una manera de decirlo hoy? El menoscabar o cambiar la verdad revelada en la Escritura es menoscabar e insultar a Dios, quien es el autor de la verdad. Dios no cambia.
Para el cristiano, la fuente de doctrina y conducta es la palabra de Dios, no es lo que la sociedad moderna piensa o determine. Yo estoy hasta aquí de lo que es políticamente correcto. Y lo que hoy se considera progresista o progresivo va totalmente y radicalmente opuesto a lo que Dios dice. Esto es verdad, esta es la manera de vivir. No podemos cambiar. Si somos cristianos, nos debemos a lo que Dios dice en su palabra. Para el cristiano, la fuente de doctrina y conducta es la palabra de Dios. La responsabilidad del cristiano es determinar con precisión lo que Dios dice en su palabra y vivir en obediencia a la misma. El cristiano verdadero debe basar todo lo que cree, todo lo que hace en la revelación de Dios, lo que Él dice. No en lo que un psicólogo diga, o lo que los políticos digan, o lo que algún experto en cierta materia diga. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios dice? Y esto, mis queridos hermanos, demanda disciplina, porque la vida cristiana no es fácil, como dije, demanda disciplina de pensamiento y obviamente disciplina en nuestra manera de conducirnos, de vivir. Y cuando la iglesia pierde su capacidad de discernir lo que Dios dice en su palabra, también pierde precisión en su teología, pierde precisión en sus valores morales y finalmente abandona una conducta de santidad bíblica. Y eso es lo que estamos viendo hoy, afuera y aún en la iglesia, denominada evangélica. Como repaso, lo que vimos la última vez, el cristianismo evangélico hoy se encuentra en un severo estado de confusión doctrinal. Es incapaz de discernir entre lo verdadero y lo falso, y esto está produciendo una doctrina imprecisa y obviamente conlleva una conducta también torcida. Más que nunca necesitamos un llamado al discernimiento, que es justamente lo que el apóstol Pablo hace en este capítulo 5, versículos 21 y 22 de esta epístola. La vez pasada comenzamos a contestar la pregunta, ¿por qué hay tal falta de discernimiento en la iglesia hoy? Además de la debilidad de la carne, que todos los creyentes pasamos por estas luchas, debilidad de la carne, luchas contra las huestes espirituales de maldad, el diablo y sus huestes espirituales, y la lucha en contra del mundo, que es territorio enemigo en el cual nos encontramos, dominado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Existen otros factores que, por supuesto, hacen que la iglesia no sea una iglesia que tenga discernimiento. En primer lugar, vimos que la principal causa por falta de discernimiento en la iglesia hoy es porque la Biblia ha quedado marginada y no ocupa el lugar central en la iglesia promedio. La iglesia no es lo que determina, informa y rige todo lo que hacemos en la iglesia. No es popular hoy ser firme en convicciones doctrinales basadas en la Escritura. Llamarle usando un dicho hispano, al pan pan y al vino vino, sino que se usan otras definiciones para hablar de lo que quieran hablar. Se piensa que ser muy exacto, muy dogmáticos en términos de doctrina causa división y por lo tanto debe evitarse. Hoy en la mayoría de los púlpitos encontramos líderes que predican sermones, pláticas o lo que digan ahí, usando básicamente este tipo de principio. Aquello que es amoroso, vamos a hablar de eso. Lo que no ofenda, lo inofensivo, lo que contribuya a la autoestima, lo que promueva satisfacción personal y felicidad, lo que entretenga a los oyentes, de eso vamos a hablar. Pero muy pocos se dedican a predicar y enseñar la Biblia con precisión y con convicción, según lo que Pablo manda, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:15, procura presentarte a Dios aprobado. Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. El resultado entonces es una iglesia confundida y sin discernimiento en cuanto a lo que es Dios y aquello que es corrupto y definitivamente falso. Qué distinto
Es lo que observamos hoy a la exhortación del apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, un pasaje que hemos estudiado un par de veces, numerosas ocasiones hemos examinado este pasaje, cuando Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 4:1, te encargo solemnemente, Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Noten la urgencia del apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, que quedaba como delegado apostólico, tomando, por decirlo así, la batuta de lo que Pablo dejaba. Mira, Timoteo, quiero que te sientas motivado, que tengas temor de Dios al predicar, puesto que tendrás que rendir cuentas a aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Tienes que predicar la palabra, Timoteo, te toleren o no te toleren, cuando sea popular, cuando no lo sea. Predica la palabra, reprende, redarguye, con toda paciencia e instrucción. Tienes que advertir a la gente del juicio de Dios que vendrá sobre aquellos que le desobedecen. Llámalos a poner atención. ¿Por qué? Versículo 3. Porque vendrá tiempo, dice el apóstol, cuando no soportarán la sana doctrina. Fíjense si no estamos ahí. Estamos ahí y cada vez peor. La gente no quiere escuchar sana doctrina. ¿Por qué? Bueno, es demasiado pesado, demasiado dogmático. No es amor, no es demostrar amor eso. Y Pablo le dice, vendrá el tiempo que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, o sea, inventos, cuentos de viejas, cosas de hombres, filosofías, lo que sea, no la verdad de Dios. Pero la responsabilidad principal de todo predicador es asegurarse que enseña la verdad a su congregación, no siempre lo que la gente quiere escuchar, sino lo que necesitan. Y saber qué es esto, qué es lo que vamos a enseñar. No tenemos otro libro, no tenemos otras fuentes, no tenemos otros recursos, ni más ni menos que la palabra de Dios, la palabra de verdad. El pasaje que leímos en Proverbios 2 nos dice que la sabiduría viene de Dios. El Señor Jesucristo dijo, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Es imposible tener sabiduría que lleva salvación sin la palabra de Dios. Es imposible tener sabiduría que nos santifica o que nos madura en el conocimiento de Dios, sino por la palabra de Dios, la palabra de verdad. Eso promueve el discernimiento. Entonces, la segunda razón ahora, por la falta de discernimiento, una es que la Biblia ha sido abandonada. La segunda, la razón por falta de discernimiento hoy es que la iglesia ha adoptado una actitud relativista en cuanto a la verdad. Esto lo vimos también. En otras palabras, la capacidad de pensar y discutir contrastes, blanco y negro, A y B, etc. La iglesia en general ha adoptado esta actitud de que, bueno, yo tengo mi verdad, tú tienes la tuya, y todos contentos, ¿no? No existen verdades absolutas hoy. Y hablar de verdades absolutas es tener falta de amor. La verdad para la mayoría de la gente, aún en las iglesias, es subjetiva. Es lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que me hace sentir así o asá. Se interpreta la escritura de acuerdo a la experiencia personal de cada persona, de cada individuo. Este tipo de mentalidad se ha introducido en la iglesia, donde uno expresa lo que para él es verdad y otros tienen su verdad. Todo el mundo tiene el derecho a expresar su propia opinión, lo que él piensa o ella piensa acerca de esto o lo otro. No es así.
Recuerdo hace unos años atrás, ya varios años atrás, vivíamos en Miami y estábamos asistiendo a una iglesia que hoy ya no tiene el nombre de esa. Era una iglesia bautista, ya cambió, es otra. Pero recuerdo que en la escuela dominical de adultos, de la cual yo fui parte, el maestro lanzó una pregunta sobre una doctrina X, no me acuerdo. ¿Qué les parece a ustedes? Hace la pregunta. ¿Qué piensan de esto? Un profesor de la Universidad de Miami que asistía a la escuela dominical se paró y dio su opinión de lo que esto significaba, lo cual era un disparate. Este hombre no sabía si venía o iba, pero como era profesor de la Universidad de Miami, todo el mundo, no todo el mundo, había gente que obviamente se erizó cuando escuchó lo que este hombre dijo. Yo levanté la mano al maestro de escuela dominical y sí, Henry, ¿qué es lo que tú piensas? Y yo dije, bueno, en primer lugar, lo que este hombre dijo no está en la Escritura. No está en la Biblia. Por lo tanto, está mal, es incorrecto. Wow, este hombre se disgustó un poco. Después de la escuela dominical se fue rápido el hombre. En un sentido, ¿qué me importa, no? Que sea maestro de la universidad o no. El punto es que lo que él dijo estaba mal. Y lo interesante fue la respuesta del maestro. Tú no estabas ahí, Bárbara, no creo. Pero no me acuerdo, por lo menos. Yo estaba ahí. Y dice el maestro, qué lindo, ¿no? Aquí podemos tener diferentes opiniones. El señor tal puede tener su opinión, Henry puede tener su opinión. Qué lindo es esto. Lindo. Eso no es lindo. Eso es no tener discernimiento. Eso es ser absolutamente falto de discernimiento. Dios declara lo que es verdad y todo aquello que se opone a eso es falso. No es otra opinión, es falsedad, es incorrecto, no se puede tolerar. No recuerdo qué pasó en la escuela dominical, si seguía asistiendo o no en los domingos que seguían, pero el punto es este, que yo no me pude quedar callado ahí porque era tan obvio la respuesta. Entonces, hoy esa es la actitud, la verdad es relativa. Lo que es verdad para ti, tal vez no es verdad para mí, y cada uno tiene derecho a su propia verdad. Eso es absolutamente absurdo. En tercer lugar, otro contribuyente a la falta de discernimiento en la iglesia hoy es la preocupación que la iglesia tiene con su imagen en la evangelización. Déjeme explicarle. La iglesia se ha tragado la mentira que para alcanzar al mundo debemos ser populares en el mundo. En otras palabras, atraer a la gente. La idea es que si les caemos bien, entonces Jesús les va a caer bien. Eso está detrás de la idea. El evangelismo, según esta forma de pensar, se lleva a cabo en un ambiente donde el inconverso, cuando viene a la iglesia, se siente perfectamente cómodo. De ahí el renacimiento, mejor dicho, el nacimiento de tantas iglesias llamadas en inglés seeker friendly, donde mucha música, mucho escombro, mucho platillo, muchas luces, mucho ruido. Y todo el mundo va ahí, bueno, si son del mundo se sienten bien, porque no hay diferencia entre esa iglesia, ese contexto y lo que ven en un cabaret o en un club nocturno, en el sentido de música y atracción. Sobre todo, se trata de no ofender a los pecadores con el evangelio de la cruz y ahuyentarlos de las iglesias. Se tiene miedo de eso. ¿Desde cuándo el evangelio es algo que no va a ofender al pecador? La Biblia nos enseña claramente que el evangelio predicado tal como se nos enseña en el Nuevo Testamento va a ofender a la gente. Jesús mismo lo dijo en Juan 15, 18. Si el mundo os odia, sabed esto, que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió.
Jesús claramente nos dice que el mundo no está dispuesto a escuchar el Evangelio puro. Lo va a rechazar. No nos da ninguna latitud la palabra de Dios para una estrategia evangelística que sea inocua, que sea inofensiva, para no tratar de ofender a nadie. Obviamente el Evangelio va a ofender, pero si la ofensa viene por causa del Evangelio bíblicamente predicado, que se ofendan y nos atenemos a las consecuencias. Pablo llevó a cabo un ministerio evangelístico que realmente no fue popular. Él pagó un precio muy alto por predicar un evangelio puro. Noten lo que él dice, por ejemplo, en 1 Corintios 4:11. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos, somos maltratados, no tenemos dónde vivir, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, cuando nos ultrajan, bendecimos, cuando somos perseguidos, los soportamos, cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la escoria del mundo, el desecho de todo. Ese es el apóstol Pablo y sus acompañantes. La Iglesia de Cristo y su mensaje nunca ha sido popular con el mundo, ni tampoco lo será. Recordemos una vez más que vivimos en territorio enemigo, ¿no es cierto? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el diablo, el maligno, que controla y domina el sistema ideológico de este mundo. No esperemos que el mundo nos reciba bien y reciba el mensaje del Evangelio como ¡bienvenido! No, nunca les caeremos bien si somos fieles a la predicación del Evangelio. El Evangelio por naturaleza es ofensivo. ¿Ofensivo a quién? A la gente, porque la gente ama su pecado, aman más las tinieblas que la luz. En Gálatas 5:11 dice el apóstol Pablo, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, que era un falso evangelio, una falsa enseñanza, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Claro, si yo predico un evangelio con ese evangelio, no hay escándalo ahí. ¿Qué problema hay? Las iglesias liberales, las iglesias donde se enseñan charadas, por decirlo así, están llenas así de gente. Ahí nadie se molesta. Todo, que sean evangélicos, que vayan. ¿Qué le importa? Al diablo no le importa que uno vaya a una iglesia, por más grande que sea y se llame evangélica, si ahí le enseñan error. Al diablo no le importa que sea usted evangélico. ¿Qué importa? Pero donde se enseña y se traza la palabra con precisión y el evangelio se predica con claridad, eso ya no es popular. Pero la iglesia en el Nuevo Testamento nunca buscó ser popular en el mundo. Sus metas no fueron hacer amigos e influenciar a la gente. No buscó ser aceptada, no tenía como objetivo entretener a la gente con servicios de música y dramas y etcétera, algo llamativo. Y de vez en cuando un mensajito ahí superficial. No estaban preocupados con estrategias de mercadeo para alcanzar a la gente con el Evangelio. No, la preocupación de la iglesia del Nuevo Testamento no fue su imagen, sino ser fieles a la predicación del Evangelio, la predicación de la cruz, lo cual es escándalo. 1 Corintios 1:18 dice Pablo, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Así que no esperemos que la gente nos acepte. Entonces, un evangelio que se predica teniendo siempre en mente a ver qué imagen damos, que nos acepten, eso perjudica y eso, por supuesto, no contribuye a tener discernimiento, sino todo lo opuesto. Cuarto lugar, existe otro contribuyente a la falta de discernimiento que queremos subrayar y es el fracaso de interpretar la Escritura correctamente. La enseñanza correcta de la palabra de Dios depende de una interpretación correcta. Estamos hablando entonces de una hermenéutica precisa. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar la Escritura. Es la razón por la cual los muchachos están en el seminario.
y muchos están estudiando en IDEX, están aprendiendo a interpretar las Escrituras, usando la hermenéutica correcta para llegar a un entendimiento correcto de la Escritura y por lo tanto predicar la Escritura de acuerdo a ese entendimiento correcto. En otras palabras, un predicador, un maestro de la Biblia debe conocer los principios de interpretación y darle a cada pasaje el significado que el autor bíblico tenía en mente cuando escribió lo que escribió. No es cuestión de hacerle decir a la Biblia cosas que el autor original nunca tuvo intención de decir. Eso es tergiversar, eso es cambiar, eso es hacerle decir cosas a la Biblia que son falsedad. Por supuesto, estos maestros no están conscientes de la exhortación de Santiago en Santiago 3.1 cuando dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Que cuidado antes de ponerse a enseñar. Porque si vas a enseñar disparates, noten lo que dice el resto del pasaje, sabiendo que recibiremos un mayor juicio, un juicio más severo. El que se pone a enseñar la Escritura se expone al juicio severo de Dios. El maestro es responsable no solo por lo que él cree y afirma, sino por los que escuchan y lo que estos creen acerca de lo que él afirma. Entonces somos responsables de nuestra propia vida y somos responsables de la vida de aquellos que están escuchando lo que enseñamos. Yo me siento responsable por ustedes. Oro por la congregación. Yo quiero que ustedes sepan y conozcan la verdad, de tal manera que vivan de acuerdo a esa verdad y glorifiquen al Señor por su conducta, viviendo a la luz de lo que es correcto. Y lo que Dios dice en su palabra es correcto. Entonces, la interpretación bíblica debe ser precisa. No es cuestión de tomar un texto, como el dicho, va un texto fuera de contexto para enseñar un pretexto. Es un dicho muy común, no lo inventé yo, es más viejo que Matusalén. Hace un tiempo estaba mirando un canal, en el canal cristiano de televisión, que no sé cuánto tiene de cristiano, pero se encontraba en ese momento un predicador muy conocido en ese canal y dentro de cierto ambiente evangélico. Y este hombre decía que en ese momento él estaba poseído de la unción del Espíritu Santo y él estaba recibiendo instrucción directa del Espíritu Santo para predicar en ese momento. ¿Qué va a estar recibiendo? Instrucción directa, porque lo que decía era disparates, uno detrás del otro. Y atribuía eso al Espíritu Santo. Ese hombre no estudiaba, no se preocupaba en interpretar la Escritura. Estaba diciendo tonteras y falsedades y cosas realmente nocivas. Por 50 minutos fue un despliegue de absoluta ignorancia de la palabra de Dios. Un hombre que obviamente ni siquiera sabía lo que decía y afirmaba en nombre del Espíritu Santo. Ese predicador no tiene la menor idea qué es interpretar la Escritura. Y la mayoría de estos que ustedes ven en la televisión no saben interpretar la Escritura. Y sin embargo están enfrente a las cámaras de televisión semanas tras semana, tras semana, tras semana. Y lo peor es que gente les escucha y la gente contribuye con ofrendas para mantener a estos farsantes económicamente. Y lo que buscan es eso, el lucro. Muchos creen, como ese hombre, que enseñar es pararse a decir, como él decía, lo que el Espíritu Santo le dice en ese momento. No, antes de pararnos a hablar, tenemos que conocer lo que Dios dijo, ya reveló en su palabra. Y eso es lo que enseñamos. Mi pregunta inmediata es, cuando escucho estas cosas, ¿dónde se encuentra eso en la Biblia? Como esa ilustración de ese maestro de la Universidad de Miami, profesor, que dijo un disparate y yo dije, pero perdóneme, pero eso no está en la Escritura. Y que sea profesor o no sea profesor, que él me diga a ver dónde está eso en la Escritura. Debemos ser como los de Berea, ¿se acuerdan? Que eran más nobles que los de Tesalónica porque continuamente examinaban las Escrituras. ¿Con qué propósito? Con diligencia examinaban las Escrituras para ver si estas cosas eran ¿qué? Eran así, si eran verdad. Entonces, no es cuestión de hacerle decir al pasaje lo que uno quiere. Recuerden lo que Pedro dice acerca de la Escritura.
2 Pedro 1:20, pero antes de todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. O sea, no es cuestión de lo que tú piensas. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Ningún autor bíblico escribió porque a él se le antojó y se le prendió una lamparita y quiso escribir lo que él escribió. No, sino que hombres inspirados o movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Toda escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios. El Espíritu Santo nos dio la palabra de Dios que fue escrita por hombres inspirados por Él para escribir la voluntad de Dios. Si el Espíritu Santo obra y nos guía justamente en determinar lo que Él ha dicho en su palabra. El conocido predicador Lloyd Jones, que ustedes ya estarán cansados de escucharme mencionarlo porque tengo un nicho en mi casa con una velita prendida, Lloyd Jones. Dijo así Lloyd Jones: somos santificados por el Espíritu Santo, no contemplando algún pensamiento bello, no es por medio de imaginaciones hermosas. Y continúa, esa no es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos dirige a la verdad que Él mismo ha dado, que Él mismo ha inspirado a hombres a escribir. Por tanto, cualquier cosa que tú y yo sintamos, si no está directamente relacionada a esta verdad, no es obra del Espíritu Santo. Bien dicho. Eso es. Dios quiere que conozcamos la verdad. El Espíritu Santo fue dado para guiarnos a toda verdad y esa verdad se encuentra en la palabra de Dios. Por eso Pablo le llama la palabra de verdad. Y entonces es imprescindible que la tracemos, la interpretemos y la tracemos con precisión. Otra vez, 2 Timoteo 2:15, Timoteo, mira, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja, que traza, que usa con precisión la palabra de verdad. Hay una sola manera de presentarnos sin ser avergonzados delante de Dios, es en base a lo que hicimos con su palabra, cómo la trazamos, cómo la interpretamos, cómo la enseñamos. Procura presentarte a Dios aprobado. Es una exhortación a estudiar, a buscar la aprobación de Dios por medio de la disciplina, del estudio, el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando nos desviamos de eso? Pablo habla de dos individuos, Himeneo y Fileto, nombres muy raros. No ponga ese nombre a uno de sus niños, especialmente si son gemelos. No le ponga Himeneo y Fileto. No, pero está en la Biblia, pastor. Sí, pero estos eran falsos maestros, ese es el problema. Noten el capítulo 2, 2 Timoteo 2:18, dice que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. En otras palabras, se desviaron de la verdad, se fueron. Y lo peor es que no solamente ellos estaban mal, sino que trastornaban la fe de muchos. Miren el resultado de una falsa interpretación, falsa enseñanza, vergüenza de Dios o ante Dios y corrupción de otros. Los resultados son realmente trágicos. La iglesia no puede esperar salud espiritual y discernimiento espiritual si no está saturada por una enseñanza que es el resultado de hombres que correctamente y con precisión trazan esa verdad. La salud de la iglesia va de por medio. Si tú enseñas la Biblia en cualquier capacidad, en la iglesia, en algún hogar, en algún estudio bíblico, con tus hijos, tu misión es estar seguro que lo que enseñas es lo que Dios dijo. Por eso debemos interpretar y trazar esa palabra con precisión. Hazte de herramientas de interpretación. Ponte bajo el ministerio de hombres que enseñan la verdad. Estudia con diligencia. Un sermón bien predicado, una lección bien presentada y fiel a la palabra de Dios toma horas de trabajo. No es como este individuo dice, yo estoy predicando y estoy recibiendo instrucción directa del Espíritu Santo y digo lo que digo. Y la gente ahí piensa que es verdad. ¿Por qué piensan que es verdad? No tienen discernimiento y han sido instruidos en ese tipo de enseñanza por años
Y por supuesto no saben discernir, no pueden distinguir. Piensan que todo es oro. Y no es así. Una quinta razón por la falta de discernimientos en la iglesia es que falta en la iglesia disciplina eclesiástica. En otras palabras, la iglesia está tan mal enseñada que tolera cualquier tipo de personas ahí que están viviendo en pecado y nadie se molesta. Noten lo que dice Jesús en Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En otras palabras, sé para ti como un inconverso. ¿Qué está hablando Jesús ahí? De confrontar el pecado en la vida de aquellos en la congregación que profesan ser cristianos, pero viven como se les da la gana. Si tu hermano está en pecado, dice Jesús, ve y confróntalo. Trata de levantarlo, trata de fortalecerlo. Si no se arrepiente, ve con otros 2. Y si aún no se arrepiente, dilo a la iglesia. Y si no se logra nada con eso, tenlo como un pecador. En otras palabras, expúlsenlo de la iglesia, porque no pertenece a la iglesia. Es justamente lo que Pablo enseñó en 1 Corintios 5 con ese individuo que vivía en una relación inmoral con su madrastra. Pablo le dice a la iglesia, sáquenlo de entre vosotros. No se puede tolerar eso. Tiene que haber distinción notable entre la iglesia y el mundo. No es cuestión de que nosotros seamos iguales al mundo, sino que diferencia hay. Esa es la razón por la cual Dios juzgó tan duramente a Ananías y Zafira en el capítulo 5 de Hechos, cuando, ¿se acuerdan ustedes? Ellos trajeron una ofrenda, la pusieron a los pies de los apóstoles, Pedro en particular, y dijeron que habían vendido una propiedad y eso es todo. Ahí lo entregamos y se apavoneaban delante de la congregación. Qué bueno es esto, mira qué generosos. Y noten lo que dice Pedro en el capítulo 5, versículo 4. Primero a Ananías, mientras estaba sin venderse la propiedad, no te pertenecía. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuidado, cuidado. Al oír esto, Ananías cayó y expiró. Y vino gran temor sobre los que lo supieron. ¡Wow! Temblaba la gente. Y resulta que después viene su mujer y da la misma historieta. Y leemos que ella también, ¡pum! El versículo 10 del capítulo 5 dice, al instante ella cayó a los pies de él, de Pedro, y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto con su marido. 2 creyentes fulminados, pum, pum, uno detrás de otro, por haber tolerado pecado y mentido. Y fíjense el resultado final en la iglesia, versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. O sea, la ciudad entera. Muchos piensan hoy que no es necesario disciplinar en la iglesia porque al fin y al cabo todos tenemos nuestras cositas. No estamos hablando aquí de cositas. Estamos hablando de tolerar pecado que no se confiesa. Y todo el mundo sabe que estás en pecado. Eso sucede hoy. Y se imaginan lo que pasó en la iglesia cuando la disciplina vino. ¡Wow! Aquí mejor nos comportamos. Dios no toma el pecado a la ligera. Y los de afuera, imagínense, ¡uy! No vayan ahí se muere la gente. Cuando pecan ahí, ¡guácate! Caen fritos. No vayan ahí. Pero si una iglesia practica la disciplina, no es popular. ¿No es cierto que nuestra iglesia, ante los ojos de muchas otras iglesias y congregaciones y gente alrededor de esta nación y otros lados, no es popular porque aquí practicamos la disciplina eclesiástica? Porque es demasiado eso.
Y en la mayoría de las iglesias, para ser franco, la disciplina no se ha practicado jamás en la vida, por lo tanto es algo rarísimo. Y se toleran cosas. Como dice la canción, por eso estamos como estamos. En 1 Pedro 4:17 dice el apóstol Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Según este pasaje, la iglesia es responsable por emitir juicios sobre los suyos. La iglesia tiene que comenzar a separar, confrontar, evaluar a aquellos que la componen. Por eso es importante ver quiénes son parte de nuestra iglesia. No es cuestión de venir y hacerse miembro de la iglesia y unirse a la iglesia así a la ligera todo el mundo. Sí, ya, háganse miembros, así nomás. No, porque estamos invitando problemas, porque no sabemos ni conocemos el trasfondo de todos los que vienen. Por eso les decimos, mira, si vas a ser miembro de esta congregación, hay compromiso. En primer lugar, tienes que tomar clases de fundamentos de la fe, tienes que tomar clases para ser miembro, tienes que identificarte con la iglesia, que te veamos, que te conozcamos, que la gente sepa, y con el tiempo los hermanos comienzan a decir, bueno, sí, están siendo instruidos en la iglesia, en las clases de fundamentos de la fe, en las clases de membresía, etcétera, clases de bautismo. Y con el tiempo la gente puede observar y ver. No es cuestión de venir a la iglesia y ya, aquí me hago miembro y listo. No, aquí no estamos cambiando del club River Plate, no hacemos de Boca Juniors. Que perezca la idea, yo soy de River. Pero del Real Madrid, del Barcelona. No, es cuestión, no es cambiarse de club, es integrarse a la congregación de los santos. Y aquí la congregación de los santos pensamos que la Escritura nos enseña es algo de tremenda importancia para el Señor. Y es muy serio. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y no podemos bajar el estándar que Dios ha establecido para su iglesia. Una iglesia que no discierne, la disciplina se deja a un lado como si fuera una práctica que no demuestra amor. Bueno, finalmente, número 6, y con esto terminamos. La última razón por la que la iglesia contemporánea no tiene discernimiento es inmadurez espiritual. La mayoría de los cristianos hoy tienen un conocimiento superficial y limitado de Dios. Y en la medida que el conocimiento de Dios por medio de su verdad se revela, donde su verdad se revela en la Escritura, si eso se pierde, los cristianos se inclinan a buscar entonces la verdad en otras cosas, sentimientos, experiencias, milagros, sanidades y cosas por el estilo. Abandonan sus Biblias y abrazan doctrinas populares y se vuelven crédulos de cualquier cosa que se ofrezca por ahí por parte de maestros que, como ya vimos, no conocen la palabra de Dios. Son infantes. Y Pablo habla de los infantes en la iglesia, aquellos que son bebitos o niñitos en la fe. Noten Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños, sacudidos por olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Qué caracteriza a un niño? Inmadurez, necedad. Gritan cuando no reciben lo que quieren. Siempre están pensando en ellos mismos. No tienen discernimiento, gatean y agarran cualquier cosa al piso y se la tragan. O sea, cualquier porquería sirve. Solamente los niños hacen eso. Los infantes. Bueno, una iglesia infantil está llena de personas que no han crecido y se comen cualquier porquería doctrinal. Eso es característico de una iglesia infantil. Por eso Pablo dice que ya no debemos ser niños sacudidos por olas de aquí para allá, llevados por todo el viento de doctrina. Eso caracteriza a una iglesia sin madurez. Ahí está. Una iglesia infantil está expuesta a peligros de cualquier doctrina que venga por ahí y su inmadurez los hace víctimas de falsas doctrinas. Como los chicos son fácilmente engañados, no saben discernir y se comen cualquier cosa. ¿Cómo se corrige esa condición? ¿Cómo crece una iglesia? Dice el versículo 15 de Efesios 4, hablando
la verdad, en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, Cristo. Una iglesia crece bajo la exposición continua, sistemática de la verdad de Dios. Dijo el Señor Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay manera de crecer, de madurar, ni de ser santificados, sino por la palabra de verdad. Y esto no pasa de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, una y otra vez, de estar expuestos y saturados con la verdad de Dios. De tal manera que tenemos discernimiento para poder distinguir, no. Eso que escucho no es verdad. Eso que está ahí tampoco es verdad. Porque la palabra de Dios dice. Y automáticamente con el tiempo comenzamos a pensar bíblicamente, lo cual nos da la habilidad de tener discernimiento. Ese es el propósito y la razón por la cual Pablo dice en los versículos 21 y 22, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Eso es tener discernimiento. Bueno, continuaremos con el tema la próxima vez y vamos a tratar de contestar la pregunta, ¿cómo puedo convertirme yo como creyente en un creyente, un cristiano que tiene discernimiento? Vamos a hablar de eso la próxima vez. Pero vamos a pedir que el Señor bendiga su palabra ahora para concluir y le dejo el resto del servicio a Jonathan. O a Carlos, no sé, uno de los dos. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo que hemos pasado juntos alrededor de tu palabra. Señor, qué bendición es examinarla, escudriñarla, entenderla. Señor, ayúdanos a ser conscientes de la importancia de entender tu palabra fielmente, interpretarla correctamente y, Señor, compartirla con otros con precisión. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos con discernimiento espiritual, en el nombre de Jesús. Amén.